Muy bien, Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción de Vayeshev. Yo que muchos de nosotros desde el antiguo campamento conocíamos de esta historia y verlo de una perspectiva que sea un poquito más profunda, digo que, o de una perspectiva más judía, o de una perspectiva más de otro entendimiento, nos abre el panorama que realmente eso es una figura de lo que es un Mesías, cómo iba a ser un redentor, una figura de un José muy diferente a la que conocimos en el antiguo campamento y habla bastante acerca de quién es o cómo funciona o cuál es la función de ese Mesías, pero a la vez también habla en esta porción, ya lo que estaba viendo justamente esta semana también es acerca de la amidad, cómo la amidad también, cuando uno va estudiando la amidad, va leyendo, uno dice, bueno, son oraciones judías, está bien, lo entiendo, pero nuestro Mesías era judío o es judío. Entonces, él las hacía. O él decía, no, eso es muy judío. Porque la amidad no está después de Mashiach. La amidad fue creada para tener una conexión con Hashem, ¿sí? Para tener esa conexión. Cuando no hay un templo, poder elevar esa conexión con Hashem. Entonces fue hecha en la época de Ezra, cuando dejó de haber un templo. Y lo que se hizo fue para tener esa conexión. Si en algún tiempo no tenemos templo, poder tener esa conexión. Poder que nuestras ofrendas suban y conecten. ¿Sí? Vamos a iniciar y tiene mucho sentido. Ahorita yo creo que viendo la escritura, viendo lo que se ora en la amidad, usted va a entender que va más allá, que no es una simple oración, no es una simple acomodo que se les acomodó a un sabio, a Esdras, vamos a poner esta primero, no, mejor ponemos esta número dos. Tiene un sentido, tiene una elevación y va un paso a paso a acercarte a Hashem. Muy bien, vamos a hacer la oración. Barujet Adonai Meborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien, nuestra porción empieza Bereshit, Génesis 37, 1 y 2. Dice, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Entonces, ¿cuál era el trabajo que desempeñaba José? ¿Qué trabajo desempeñaba José? Nosotros que leímos la porción, digo, aquí nomás leímos el principio, pero no vamos a leerla toda, pero yo sé que la leyeron en su casa toda la semana. ¿Cuál era el trabajo que hacía José? ¿Qué lo veían haciendo? ¿Nada más soñando? Estaba en obediencia. Él apacentaba las ovejas o él observaba quiénes apacentaban las ovejas. ¿Sí? El trabajo de José era muy diferente. Ahorita vamos a ver lo que es Ketonet Pasim. José desarrollaba un trabajo diferente. Entonces, el trabajo de José no era el de apacentar ovejas. Él tenía un trabajo diferente. Y vamos a ver, simplemente por la vestidura, tú vas a entender quién era José. En el verso 3 y 4 dice, llamaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Era amor lo que sentía por José? ¿O era un desprecio de los hermanos?
¿O era el amor que José, las acciones que hacía José? Si vemos un poquito, el puro capítulo 37 nos habla de quién eran los hermanos y quién era José. En el versículo que leímos ahorita dice, y José le vino a decir a su padre lo malo que eran ellos, lo malo que hacían ellos. Y lo hacía José de una manera de decirles, castígalos. Era comunicarle, informarle acerca de qué era lo que hacían. ¿Sí? Entonces, lo que Jacob amaba de José eran las acciones que él tenía. Porque luego vemos en Egipto cómo reaccionó José. Dijo algo en contra de Hashem, se enojó, lo veíamos depresivo, lo veíamos enojado o alguna forma. No, no. Y realmente las situaciones adversas ahí sacan realmente quiénes somos. En situaciones de conflicto, ahí sacan realmente quién es esa persona. ¿Sí? Entonces, si José, estando en una situación adversa, no reaccionó mal, estando aquí con sus hermanos, muy probablemente lo que él hacía era un reporte, no acusándolos, sino diciendo, no están haciendo conforme a algo. ¿Sí? Y esta palabra, los sabios de pacíficamente, shalom, todos conocemos la palabra shalom, ¿verdad? Le shalom, para él, o sea, para alguien. La palabra shalom, pero cuando le pones el le, es para paz, para algo, simulando hacia, es como una preposición. Pero en esta parte, shalom no trae la letra ba. En esta parte, en la Torah, y en la Torah no tiene errores. Cada cosa escrita en la Torah tiene un extra, una enseñanza. Ya sea que ¿se apagó la bocina aquella o no? Sí. Ya sea que la Torah tenga un error, una letra diferente, realmente trae una enseñanza aparte. Entonces, ¿qué es la Bab? ¿Qué se imaginan que es Bab? Pensando como niños, ¿qué podría simular una Bab? ¿Un bastón? Y si lo vemos más alto, más grande, ¿qué pudiera ser? ¿Como una escalera? Hágalo más grande. Un bastón, una escalera, que lo hacemos más grande, ¿qué puede ser? Una conexión entre el cielo y la tierra. La Bab es una conexión entre el cielo y la tierra. Cuando dice que no podían hablarle en shalom, en paz, quiere decir que ellos no estaban haciendo conforme a la Torah. Que lo que ellos hacían no era conforme a los mandamientos de Hashem. Por eso José le traía un reporte de, no lo están haciendo bien, mira, fíjate lo que están haciendo. Entonces, esa es la palabra. Y recuerde esta Bab, porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Recuerde que esa conexión se perdía, esa conexión del cielo con la tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero la vestidura. Túnica de diversos colores. Realmente, si vamos ahí en la Torá y en el Tanakh, vamos a encontrar ese Ketonet Pasim. Vamos a encontrarla nada más en este pasaje y en un pasaje que viene en 2 Samuel 13, 18, 19. ¿Sí? Dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores. Aquí está hablando de Tamar. ¿Se acuerdan quién era Tamar? Es Samuel. Es la hija de David. ¿Se acuerdan de la hija de David? Que su hermano estaba enamorado de ella. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué abusó de ella? ¿Sí? Entonces dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, un traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, le echó fuera y le cerró la puerta tras ella. Está hablando de su hermano. Entonces Tamar tomó la ceniza, la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida. Y puesta en su mano sobre su cabeza fue gritando. Entonces,
¿Quién nos habla de la vestidura esta? Si es hija si Tamar, ¿de quién es hija Tamar? ¿Qué significará la vestidura? ¿Honor? ¿Realeza? Es hija del rey. Es hija del rey. Entonces significa una posición de realeza. ¿Sí? Dice, no, es la misma. Sí, es el mismo, perdón. En el arameo y en hebreo bíblico, paz, lo que es pasim. ¿Sí? Esta palabra pasim, pasim es como plural. Pero la palabra paz significa palma de la mano o planta del pie. ¿Sí? Entonces la traducción se hizo como una túnica de colores, pero puede ser una túnica que llegue hasta la mano y hasta el pie, como una túnica de manga larga. ¿Sí? Una pintura en una tumba egipcia de Beni Hassan, la de alrededor del año 1890 antes de nuestra era, aparecen unos hombres sirios vestidos, y los hombres sirios eran de la realeza, vestiendo una túnica de colores y con las mangas largas también. En la tumba de Tutankamón, embajadores sirios que están vestidos también aparecen exactamente igual, con túnicas largas. Entonces, si estamos hablando de Egipto, estamos hablando de esa misma era, la vestidura yo creo que nos enseña algo, ¿no? Nos enseña una hebra, una época y una forma de usar. Hoy en día, si una persona trae pantalones acampanados y hacia la cinturita, ¿de qué época estamos hablando? 60, 70, lo sabes ubicar por la vestidura nada más. Yo sé que los jóvenes dijeron, "No, pues quién sabe, ¿verdad?" Sí, pero tú vas a ver, la vestidura te pone en una época. Entonces, en esa época también la vestidura te pone en un estatus. Entonces, muy probablemente lo que era la túnica de José, que era tener un estatus mayor que sus hermanos. Y una persona así trabaja, no desarrolla trabajos o labores. Él es como un supervisor, como alguien que está observando, como alguien que está llevando un reporte, alguien de un nivel mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esa túnica de colores? Que era tener un estatus mayor que sus hermanos. Mateo 27, 27 al 31. ¿Han visto ese pasaje, no? Mateo 27, vamos a ir ahí. Me dice amén cuando lo tenga. 27, 27 al 31. Dice, entonces los soldados le llevaron a Yeshua al pretorio y juntaron a él y a toda su cuadrilla, y desnudándole o quitándole su vestimenta, le echaron encima un manto de grana, un manto rojo, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincado de rodilla delante de él, burlándose, diciendo, Salve, Rey de los judíos. ¿Por qué hicieron eso? Para humillarlo, pero ¿por qué tuvieron que quitarle la vestidura? ¿Qué tiene que ver la vestidura? Quitando el honor, porque luego le regresaron la vestidura. Si seguimos leyendo, él dice, luego después le volvieron a regresaron sus vestidos y ya fue cuando le llevaron a la crucifixión. Entonces, para poder deshonrarlo, tuvieron que quitarle la vestidura, el vestido. ¿Sí? Ahí no nos hemos perdido. Por cierto, ¿de qué color era el manto de Yeshua? ¿Blanco o de colores? En este que fue el que le pusieron fue de grana, pero le quitaron las vestiduras a él y le pusieron un manto de grana, un manto rojo. La mano que no andábamos ahí, ¿verdad?
que es una túnica blanca. ¿Tendría sentido que sea de colores? Yo creo que es de colores. Dale, dale, dale. ¿Ya sabes? ¿Por qué? Este. Sí, por Pink Floyd. Por Pink Floyd, yeah. Tú puedes separar la luz blanca a través de un prisma a colores. ¿Sí? Eso en la primaria, en secundaria, algunos lo hicimos. Pones una luz blanca, un halo de luz, y el prisma te lo separa en 7 colores. Bastante viejo. Bueno, él lo descubrió, pero es bastante viejo esto. ¿Sí? Entonces podemos entender que la suma de los colores, científicamente, la suma de los colores te vuelve a blanco. Cuando juntas todos los colores, se vuelve blanco. ¿Qué es el color negro? La ausencia de luz, la ausencia de los colores. ¿Se han oído la frase que dice que de noche todos los gatos son pardos? ¿Por qué? Porque no hay luz. Todos se ven iguales. ¿Sí? Entonces quiere decir, científicamente, tú lo empiezas a ver, si este es un color azul, es porque la luz que llega refleja el color azul. La cualidad que tiene es reflejar el color azul. Un auto rojo refleja el color rojo. Llega la luz blanca, son 7 colores, pero tiene la capacidad de reflejar el rojo. Esa es la forma que se refleja la luz. ¿Qué luz reflejamos nosotros? Sería importante, digo, ¿qué luz damos? Luz blanca, poquito verde, poquito amarillo, rosa. Entonces el manto de Yosef, si era de multicolores, cuando tú juntas esos multicolores, o esos fuma de todos los colores, lo haces blanco. Es un equivalente. Esto es algo muy antiguo, digo, nomás para saber que un aro de luz blanca tú la puedes fragmentar en colores. ¿Cómo se forma el arco iris? ¿Quién pone los colores? Es la luz del sol a través del agua y el agua defragmenta los colores. Tiene que haber lluvia, tiene que haber agua. Si no hay agua, no se pueden defragmentar. El agua hace el efecto prisma y tú puedes ver el arco iris. Pero es por la luz del sol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué nunca se vieron? Vemos el Nuevo Testamento y dice, e intentaban atrapar a Yeshua. Y siempre como que se escapaba. Y realmente anteriormente oí muchas historias bien increíbles que decían que era como un fantasma y se desaparecía y pasaba a través de ellos. ¿Y por qué no podían tomarle? Porque no era el tiempo, es una, pero ¿por qué no podían tomarle? ¿Protegido por quién? O sea, traía ángeles atrás que lo empujaba a todos como un artista de cine. En el siguiente versículo nos va a enseñar por qué. Bereshit 37, 14 al 17. Dice, e Israel le dijo, está hablando de José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. No, este no, ese es el otro, pero tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló, hay un hombre andando, él errante, por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí diciendo, vamos a Dotán. ¿Quién era ese hombre? Si dio un mensaje, por lo menos es un mensajero. ¿Y qué se conoce por mensajeros?
ángel, pudiera ser. Ahora, si vemos Dotán, la palabra Dotán es igual que Datán. Son las mismas letras, se pronuncian diferentes vocales. Dotán y Datán es exactamente el mismo valor numérico, pero Datán es religión. Datán es religión. Dotán es el lugar donde estaban los hermanos. ¿Sí? Y sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Pregunta, ¿por qué no lo aventaron con todo y túnica? ¿Por qué a Yeshua tuvieron que quitarle la túnica para poderse burlar? Tiene un valor, un estatus. ¿Por qué no podían apresar a Yeshua? Por su vestido. Su vestidura no podías tocarlo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si es una vestidura blanca, son colores. ¿Sí? En ese mismo pasaje que leímos, ahí viene más adelante. Echaron suertes sobre su túnica. ¿Sí? Y de hecho, creo que Roma también se echó suertes. De cuando terminó el Imperio Romano, echaron suertes para ver quién reinaba después de que cayó el Imperio Romano. Pero bueno, es otra historia. Entonces, ¿hoy en día ocurre eso? ¿Lo de las túnicas o no? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En la realeza? Cuando vas a una corte, ¿qué trae el juez? Y qué o sea, cuando lo traes con la túnica, ¿qué quiere decir cuando viene el juez de la corte? Todo se tiene que parar. Si te lo encuentras afuera, sin la túnica, pero una vez que se pone la túnica, ¿por qué te tienes que parar al momento que él llega? Si él se para, todos se ponen de pie. Si él dice que te calles, te tienes que callar. Tiene la autoridad. La túnica le da esa autoridad. O sea, hoy hasta nuestros días, eso funciona. Y alguien se quiere atrever a hacerle daño al juez. ¿Por qué? Si es tu vecino, vive detrás de tu casa. Porque en una corte no le harías daño. Por la autoridad que representa. ¿Sí? Asimismo, Yeshua no lo podían tocar por la autoridad que representaba. Ellos querían tomarle, ellos querían apresarle, pero la autoridad que él tenía era mejor no. ¿Tiene sentido o no? Entonces tiene sentido que era lo que odiaban los hermanos de José. La autoridad. La autoridad. Y qué bueno que entendías el punto, porque eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, los dos sueños que tuvo José, los dos sueños que tuvo José, todavía hasta nuestros días causan conflicto. Sí o sí, siguen causando conflicto. El primer sueño fue, que mencionó, dice "He aquí un sueño, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío". ¿Qué representan los manojos? ¿Manojos de qué? ¿Qué puede hacer con los manojos? ¿Un manojo de trigo, una gavilla, un cebada o algo? ¿Qué haces con eso? ¿Para qué te sirve como mano? Comida, comida. Hoy en día es igual. Dices, bueno, es que mi comida también es buena. Es que la comida tuya, tú tienes muchas restricciones y porque hacemos mucho conflicto con la comida. Porque creemos que
los hermanos también tenían comida en su mano. Pero ¿por qué la comida se doblegaba a la comida? O lo que representa la comida se doblegaba a la comida de José. ¿Quiere decir que no era tan diferente o quiere decir que era diferente? Era diferente. La que sigue dice, soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¿Qué representa el sueño? ¿Dónde hemos visto sol? Menciono eso, porque dice que el padre meditaba, y Jacob meditaba en el sueño de José. ¿Pero qué era lo que meditaba? Si vamos a la Torah, ¿dónde hemos visto el sol, luna y estrellas? En la creación, en la creación, ¿sí? El cuarto día de la creación. Sol, luna y estrellas. ¿Para qué fueron creadas el sol, luna y estrellas? De orden, poner orden en lo que se estableció. El sol, luna y estrellas ponían orden y señalaban tiempos o señalaban las moadim. A lo que se le critica todo el tiempo al pueblo de Israel o al pueblo de Judá, es que tus fiestas no son en el día que debe ser. Nosotros vamos a hacer las de nosotros. No creo que nos tenemos que someter a ti. La comida y las fiestas siempre se critican del pueblo. Y el pueblo nunca se queja por comida ni por fiestas. ¿Y qué hacía el pueblo? Los hermanos se enojan. Se enojan porque no reconocen una autoridad. Se enojan porque no reconocen una autoridad. Ahora, ¿te acuerdan que vimos esto de Datán, religión? Cuando fue a buscar a sus hermanos, ¿cuántos hermanos eran? ¿10? ¿11? Alguien me cambió un café porque este tiene dulce. ¿Cuántos hermanos fue a buscar? A Dotán. 10. Fue a buscar a sus hermanos. 10. El único que permanecía con el padre era Benjamín. Y mandó a José a buscar a sus hermanos. 10. ¿Sí? Y si esos 10 y Dotán representa hoy en día a Datán, a la religión. Pregunta en Apocalipsis, ¿cuántas cabezas tiene la bestia? Y piénsela. O cuernos. 10. Entonces ahí te puedes entender que era lo que hacía José. Cuernos. 10. Entonces ya entiendes un panorama de lo que es la bestia. Están inmersos en la religión. Y realmente la religión, ¿qué es lo que hace? Te acerca a Hashem. Lo que veíamos de Shalom, te hace hablar agradable con tu hermano. La religión te enseña cómo orar, cómo acercarte a Hashem. Te saca dinero, eso sí. Pero pensemos, todas las religiones, si son 10, representa a cada uno de los hermanos, están en el mundo. Pero estos hermanos iban a cambiar en un momento y ahorita vamos a ver cuándo cambian. ¿Hace sentido? Ok, entonces, sí, José tiene que ver con poner orden, ¿sí? Y esta semana, y me llamó mucho la atención y más porque lo estudié esta semana, ¿qué es lo que pone orden a nuestra vida? Las oraciones. Estamos viendo justamente la oración, me tocó a mí dar clase de la oración 4. La oración 4 es Da'at o conocimiento, ¿sí? Y esa es la oración que se hace. Tú agracias al hombre con conocimiento.
y enseñas entendimiento al ser humano. De ti mismo, con gracia, otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito eres tú, Eterno, que con gracia otorga conocimiento. Este conocimiento es la palabra Da'at, ¿sí? Aquí cuando menciona otórganos sabiduría, es Hokma, entendimiento, Bina y conocimiento, Da'at. Parece que son iguales, pero no son iguales. No son iguales. Lo interesante que venía aquí es de que esta cuarta oración de la Amida, cuente cuántas palabras tiene. 17 palabras tiene. ¿Qué edad tenía José cuando fue vendido? Y José es el hijo de qué mujer. ¿Cuántas mujeres le dieron luz a Jacob, hijos a Jacob? 4 mujeres. Y la cuarta mujer que le dio hijos a Jacob, Raquel. Y es José. José. ¿Qué tenía José? Iba más allá. ¿Qué había en José que podía entender? ¿Qué le enseñaba a Jacob a Joseph? ¿Obediencia? ¿José conoció a Abraham? No, no. Ahora no lo he investigado, pero conoció a Shem. Shem, el predediluviano, el hijo de Noé. No lo sé. ¿A Isaac, su abuelo? Lo vimos la semana pasada. Isaac sí lo conoció. Isaac sí lo conoció. Entonces, ¿qué enseñaban a Joseph? Ahora, si vimos que los hermanos no hablaban pacíficamente o el shalom que tenían, no había esa conexión del cielo con la tierra, no había esa Torah, pero José sí tenía esa conexión. Y lo que amaba a Jacob eran las acciones de José. Entonces, José tenía sabiduría, conocimiento, entendimiento y conocimiento. ¿Sí? Hay muchísimos salmos, proverbios, versículos, Santiago 1:5, dice, el que todo lo que quiera sabiduría, pídala y Hashem se la dará. ¿Por qué tienes que pedir sabiduría? ¿Por qué tenemos esta oración? Señor, otórganos sabiduría, entendimiento. Solo Él la da, solo Él la da. Podemos tener cierta sabiduría en unas cosas, cierto entendimiento en otras, pero el conocimiento, la habilidad, el da'at, solamente Hashem te lo da. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, quiero notar, son más de 100, encontré más de 100 versículos que hablan acerca de la sabiduría pidiéndole a Hashem. ¿Sí? Entonces, alguien que me lea el 111, Salmo 111, 10. Si alguien se robó mi café, me lo dice. ¿Sí? Yo también, está bien dulce. Salmo 111, 10. ¿Ok? Ok. ¿De qué nos habla eso? El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. El principio, Okma, es el temor a Hashem.
Ahora, ¿por qué acomodé esto así? Esto viene en Isaías 11:2. Vamos a Isaías 11:2 para que vean cómo está el acomodo. Eso ya lo hemos visto años anteriores, pero ahora entendí un poquito más y creo que nos va a ayudar a todos. 11:2 habla acerca del descendiente de David, de Isaí. ¿Sí? ¿Quién es el descendiente de Isaí? El rey David. Y el rey David viene Yeshua. ¿Sí? Ok. Dice el espíritu de Hashem, el primero. ¿Sí? Y luego el espíritu de sabiduría. Y luego el espíritu de inteligencia. El espíritu de consejo. El espíritu de poder y conocimiento. Son 6 espíritus y esto nos conecta con el temor a Hashem. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Ok. Estos los cambié, digo, si no, aquí está sabiduría, entendimiento y conocimiento. Son los 7 espíritus que vienen ahí. ¿Desde cuándo existe Da'at? La oración es pidiendo Da'at. Tú gracias al hombre con conocimiento, Da'at. Enseñas entendimiento al ser humano. Y a ti, gracias, otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento, Da'at. Bendito eres tu eterno que otorga gracia y otorga Da'at. ¿Sí? Eso es lo que pedimos. ¿Ok? Entonces, es llegar a este punto. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Orando? ¿Hay alguien que, ya lo hemos visto anteriormente, pero hay alguien que llegó a ese punto? Salomón pidió sabiduría. Dice, te voy a dar Jokma y Binah. ¿Cómo llegó al temor a Hashem? Ahora, Salomón temió a Hashem. ¿De dónde salieron tantas mujeres? ¿De dónde salieron tantas concubinas? Sí, no. Puedes llegar a ese, pero puedes caer también. Joseph. Y vamos a adelantar a la siguiente para poder entender esto, la menorá de Joseph, o la menorá que debemos de entender. Si esta menorá fueran colores, serían como los colores del arco iris. Si enciendes todos los colores, ¿qué luz debería ser? Si juntas los 7 colores. Una luz blanca, ¿no? Hashem, una vez que fue presentado Joseph delante de Faraón, ¿quién le dijo que iba a revelar el sueño? ¿Él? Elohim. Hashem no va a revelar el sueño. ¿Sí? Y luego después de que le revela el sueño, le da, no lo vamos a meter ahí, pero le da un consejo Joseph. ¿Qué consejo le dio a Faraón? Consígase un varón sabio y entendido, un varón sabio y entendido, para que gobierne y le enseñe eso. ¿Y qué le dijo Faraón? Tu consejo me pareció bien. ¿Dónde voy a encontrar un varón con Jokma y Bina como tú? ¿Sí? Entonces hasta aquí estamos viendo a Joseph. Y luego sigue el poder. ¿Qué hace Faraón después de que le gustó el consejo? Le cambia las vestiduras y lo pone en un lugar de poder, de autoridad.
lo pone segundo al mando de Egipto. Y José desarrolló todo su conocimiento para poder librar los 7 años malos que se avecinaban, no solamente para Egipto, para el mundo entero. El mundo entero sobrevivió gracias al conocimiento que tenía Joseph. Joseph mostró un temor a Shem. Él respetó. Donde él se ponía, Joseph, estando con Potifar, y la mujer trató de seducirlo, temió a Shem. Le dijo, mi temor es a Shem y respeto a Potifar. ¿Verdad? En la cárcel. ¿Por qué llegó a ser el número uno? ¿Por qué llegó el carcelero a decir, este hombre gobierna? ¿Por qué Potifar llegó a decir, este siervo gobierna mi casa? Por su manera de ser. Que vio Jacob en él, que decía, mi casa va a ser gobernada por él. Las acciones, las acciones. Jacob le dio toda la autoridad. Potifar le dio toda la autoridad. El carcelero le dio toda la autoridad. Llega con Faraón, ¿qué hace? Lo mismo, toda la autoridad a él. Toda la autoridad está sobre él. Entonces son las acciones, las buenas acciones, pero molestaban a los hermanos. Y muy probablemente a todos los alrededor, o muchas gentes alrededor, va a molestar nuestras acciones. ¿Ok? Entonces, la oración es pidiendo Da'at. ¿Cuándo viene esta palabra Da'at? ¿Dónde sale? ¿Dónde inicia? ¿Se acuerdan del árbol? Que no comas de este árbol, porque el día que comas de ese árbol serás como Hashem, sabiendo el bien y el mal. Esa palabra ciencia es Da'at. El día que tú comas tendrás un conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Eso viene en Bereshit 2:9. Génesis 2:9. Vamos a ir a Daniel. Daniel 12. 14, no, 12:4. Vamos a leer desde primero para saber qué está hablando, porque luego habla acerca del tiempo del fin. De hecho, Daniel, casi todo Daniel 12 habla de los días finales. Dice, amén, ¿lo tiene? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta que entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Entonces estamos viendo, está hablando de tiempos finales, está hablando de tiempo de angustia, angustia de Jacob, lo mismo que dijo Mashiach, que vendrá una tribulación tan grande cual nunca ha habido desde que fue la tierra. Entonces, y dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, enseñan enseñarán justicia, pues, es que viene otra versión, está medio raro. Enseñan a justicia la multitud y con las estrellas a perpetuidad eterna. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos días y se multiplicará la ciencia, que es el tiempo del fin, los días finales.
¿sí? Esa palabra ciencia es da'at, cierra el conocimiento. Eso es lo que se va a levantar en los días finales. Eso es lo que la oración que hacemos en la mitad, Hashem, danos el da'at. Es lo que cerró Daniel para los días finales. Entonces tú en la mitad estás pidiendo que se te revele qué va a suceder al final de los días, que se te revele el plan de Hashem para tu vida. ¿Tiene sentido? Como lo vemos, si vemos esto como los 6 días de la creación, el Da'at se revela en los días finales. El conocimiento o el Da'at aumentará. ¿Tiene sentido? Entonces una oración de la mida es pidiendo eso, pidiendo sabiduría. Ahora, es la cuarta oración. El cuarto día de la creación fue creado para poner orden en el cosmos. ¿Sí? ¿Qué pedimos con Okma, Binah y Da'at? El cuarto día se usó el sol, luna y estrellas. Pedimos Okma, Binah y Da'at. Pedimos tres cosas. Esas tres cosas van a poner orden en nuestra vida. Orden en nuestra vida. Algo que tiene que ver en esta misma oración que vemos, Okma, Binah, Ba, Da'at, porque aquí dice el Ba, usa como I, Da'at. Tú sumas las tres palabras, aquí vienen los números, no nos vamos a meter en eso, sumas las tres palabras y te da 620. ¿Qué es 620? Que es un valor numérico de Keter. ¿Qué es Keter? Corona. O sea, lo que estás pidiendo, que Hashem te dé una corona. ¿Qué era lo que pedía Pablo? ¿No nos mencionaba eso? ¿No nos mencionaba la corona? Ahora, alguna vez no puse la foto, pero algunas veces han visto los tefilín que se amarran, los de la cabeza. ¿Sí? Aquí está un cuadro y uno dice, bueno, eso es muy judío. En la parte de atrás del tefilín hay un nudo. ¿Alguna vez han visto ese nudo? Es la letra Dalet, forma la letra Dalet, como una puerta del conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento del hombre? Mi mamá cuando se enojaba decía que en las patas, pero en la cabeza, tenemos el conocimiento en la cabeza. ¿Sí? Entonces, dice cuando tengas algo que aprender extra y quieres saber que no conoces de dónde viene todo esto, dice, ¿qué nos dice Isaías? Todo lo por venir, todo lo futuro y hasta dónde. Desde el comienzo, desde el inicio, desde Bereshit. Entonces volvemos a Bereshit. Viendo esta misma forma, 1, 2, 3, 4, vemos las 7 primeras palabras de Bereshit 1:1. Bereshit bara Elohim et Hashamain beet Aretz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál representa la palabra 4? Aquí está al revés. Este va de aquí para acá, pero aquí, como está en hebreo, viene de aquí para acá. Et es la número 4. Y en este pasaje, cuando dice que los hermanos odiaban a Yosef, en la Torá viene la palabra et con 2 puntitos arriba. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada de la mordida de Saúl que besó a Jacob y que tenía 6 puntitos arriba? Y eso significa como una disminución de algo. ¿Sí? Ahora, Aleph Tav, cuando está hablando de Yosef, tiene esos mismos 2 puntitos, significa una disminución. ¿Qué será esa disminución para Yosef?
como una humillación, como un algo que vas a pasar un tiempo de hacia abajo. ¿Sí? Aleph, Tab son las representa Aleph y Tab, la primera y la última letra del alefato. ¿Cuántas letras son? 22. 22 letras. 22 años estuvo en Egipto sin ver a su familia. Él vivió 17 años, fue vendido, 22 años no vio a su familia. Una vez que llega, Jacob vive 17 años en Egipto junto con José. Entonces, ese Aleph Tav nos enseña la disminución en la vida de Joseph que tenía que suceder. Toda la Torah está escrito por algo. Ahora, viendo los tiempos, viendo aquí el 4 y luego el 6, que representa el Da'at. Aleph Tav está en el 4, pero también está en el 6. Aquí vamos para el otro lado. ¿Okay? 4 y 6 también está un Aleph Tav, pero está acompañado. ¿De qué? De la escalera. Lo que vimos ahorita, que les dije que no olvidaran, el Shalom, ahora está el Bab. ¿Qué es ese Bab? Una conexión del cielo con la tierra, ¿verdad? Va a volver a ver esa conexión del cielo con la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Porque se repite. Y ahora, si dejamos que la Midá nos enseñe cuál sería la sexta oración en la Midá. Se llama Slijá. Slijá es perdón. Perdón. ¿A quién le pedirías perdón? Pues quiere decir que las naciones o el pueblo estaría buscando el perdón de Hashem. Estaría buscando esa conexión que se había perdido, esa bab, esa conexión que no existía. ¿Por qué creen que el pueblo judío anhela tanto el templo? No porque no los escucha Hashem, pero esta conexión te sube el nivel. Te sube el nivel porque puedes un lugar donde puede descender la Shekinah del Eterno. ¿Por qué Moshe le decía, muéstrame tu gloria? ¿Por qué tenía esa necesidad de muéstrame tu gloria? Era lo que quería ver Moshe. La manifestación de Hashem. ¿Dónde descendía la Shekinah o la gloria de Hashem? En el Mishkan, en el templo. Es la presencia divina. Todos a lo mejor uno puede pensar, puedo hacer muchas cosas, puedo desarrollar lo que sea, pero a veces cuando está la familia, está papá, está mamá, tú te sientes diferente. Te sientes diferente. Cuando vuelves a casa, te sientes diferente. No es lo mismo ir a comer, si tú quieres, cualquier cosa, de cualquier restaurante, comerlo con tu familia. No es lo mismo. No es lo mismo hacer las oraciones si está Hashem en el templo. No es lo mismo. Ahora, ¿cuándo se desarrolla esa conexión? Cuando el pueblo pida perdón. Hay dos manifestaciones. A José, ¿cuántas veces lo vio sus hermanos? La primera, la segunda y la tercera. Pero la tercera, ¿se fueron o ahí estaban todavía? La primera fue cuando buscan comida.
regresan y se les acaba la comida y vuelven. Pero le dijo, vuelvan con su hermano menor, el hijo de la mano derecha, vuelvan con él. Y luego fue cuando le pone la copa a Benjamín, ¿verdad? No se van, sino ahí simplemente los pescan y vuelven delante de Joseph, ¿verdad? Puede ser como dos o tres si tú quieres, pero es en la misma segunda vuelta, ¿sí? Y era lo que quería hacer Joseph con él. ¿Culpar a alguien injustamente? Digo, nunca vemos en Joseph teniendo ese corazón. ¿Qué era lo que quería? Saber quiénes eran ellos. Si habían cambiado, ¿sí? Entonces, esta manifestación se da cuando Judá defiende a Benjamín y da su vida por él. Porque el castigo de Joseph iba a ser que te quedes eternamente aquí en el palacio. Dijo, no, me quedo yo. Yo doy mi vida por él. ¿Cuándo se va a ver la manifestación de Mashiach? Igual, igual. Cuando defiendas a tu hermano o al hermano de, en este caso era Joseph, ¿verdad? Y estés dispuesto a dar la vida por él. ¿Quién es el hermano de Yeshua? ¿De qué tribu viene Yeshua? Yeshua viene de Judá. Cuando defiendas a su hermano, cuando estés dispuesto a dar la vida por él, se va a ver la conexión del cielo con la tierra. ¿Sí? ¿Se oyó fuerte eso? En realidad no. Cuando defiendes a tu hermano y das la vida por él. Lo que hizo Judá. Pero aquí estamos que José tenía un hermano. ¿Sí? Si Joseph es la figura de Yeshua, Yeshua tiene un hermano. ¿Quién es su hermano? Es Benjamín. Pero, ¿quiénes son los hermanos de Yeshua, que nació de la tribu de Judá? ¿Y, y Judá no? Es su tribu, es su hermano. Todos los judíos son hermanos. ¿Sí? Aquí está preguntando, Joseph, hijo de su misma madre. ¿Sí? Si son hijos de su misma madre, ok, vienen de la misma rama. ¿Quiénes son de la misma sangre de Yeshua? Los judíos. ¿Sí? Puede ser judío, Benjamín. Realmente hubo una mezcla. Benjamín y Judá se mezclaron y se quedaron ahí en la tierra. Y eso viene desde tiempo atrás. Una promesa dada a Caleb. ¿Quieres la manifestación de Mashiach? ¿Quieres que vuelva Mashiach? Y tiene que ver con el Aleph Tav. Aleph Tav, Aleph Tav. Mashiach lo mencionó. Yo soy el Aleph Tav. No mencionando yo soy Hashem, sino mencionando yo soy la salvación del Aleph Tav. Y siempre hay dos manifestaciones. Según la Torá, dos dan testimonio de algo. Si el Mesías solamente viene una vez, va en contra de un principio bíblico. Para que sea testigo, testimonio, son dos o tres. Toda la Torá funciona así. Los sueños de Faraón, todos los sueños, tú ves, si los soñaste una sola vez y crees que te va a pasar, es mentira. Ya no comas tan tarde, es la pizza que te comiste. ¿Sí? Pero si lo sueñas dos veces, si es un sueño repetitivo,
Es una manifestación que Hashem te está hablando, una confirmación. Y ahí tienes que poner atención. ¿Sí? No nomás los católicos, hay mucha gente que no quiere ver a los judíos. Hay mucha gente que no los quiere. Y en el mundo tú puedes ver eso. Y mira, toda la gran tribulación que va a pasar, ahorita vimos en Daniel. Mashiach dijo que es una tribulación cual nunca ha habido, desde la fundación del mundo, cuando nunca ha habido esta tribulación o esta persecución. El holocausto representa una tribulación cual nunca ha habido. Si eso hubiera sido, yo hubiera venido Mashiach. Si eso hubiera sido la gran tribulación cual nunca ha habido, Mashiach ya hubiera venido. Le subimos el nivel. ¿Sí? Porque también es una tribulación cual nunca ha habido, nunca se ha visto una manifestación o una tribulación en toda la tierra. En toda la tierra. Esa tribulación del holocausto fue en un pedazo de tierra. En toda la tierra. Y de ahí va a salir, el segundo éxodo viene de toda la tierra. La nación va a salir de toda la tierra y volver a casa. De los cuatro ángulos de la tierra. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que mencionamos? Ok. Entonces, yo lo que quiero que vea también la misma amidad nos empieza a contar la historia, cómo conectar con Hashem. Si Hashem creó el mundo en 7 pasos, el principio de la amidad, cada oración que hacemos de la amidad tiene una conexión o una forma de creación, un patrón de creación. La primera oración es Abot, los padres. Tenemos unos patriarcas. Oramos por nuestros patriarcas porque ahí inició todo. Abraham, Isaac, Jacob. Oramos por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque si solo oramos por el Dios de Abraham, caemos en religiones. Roma también tiene el padre Abraham. El Islam también tiene el padre Abraham. Por eso oramos por los tres. Estás mencionando por medio de 2 o 3 testigos son hechas todas las cosas. Tú oras por medio de 2 o 3 patriarcas que fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Se cumple el principio bíblico. ¿Ok? Entonces, tú ves a Islija pedir perdón a Hashem. Es lo último que vamos a hacer. Si viene una tribulación, ¿qué vamos a hacer? Todos los pueblos o el pueblo de Israel siempre sale o se fortalece en los momentos más difíciles. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Momentos difíciles crean hombres fuertes. Entonces, ¿cómo podemos ser fuertes en momentos adversos? Puede ser físicamente, funciona también, pero nuestra conexión con Hashem es la que nos va a ayudar. La conexión que tengamos con Hashem es lo que nos va a ayudar. Y el arrepentimiento que mostremos nos va a ayudar para el perdón. ¿Sí? Porque no vamos a decir, perdóname. O buscar realmente el perdón. Si cometes algo contra alguien y estás arrepentido, realmente buscas la forma de remediarlo. Pero solamente decir la palabra perdón, ya me perdonaste porque te dije perdón. No es eso, no funciona así. Entonces, ¿cómo vamos a buscar este perdón? Discúlpame. Sí, yo te perdono. Ok. Entonces, luego podemos estudiar un poquito la amidad y podemos entender que esas 18 oraciones nos llevan a Jai. El mismo valor numérico de Jai, mismo valor numérico de vida. Esas oraciones nos levantan a vida. Nos levantan para poder conocer que podemos estar en vida. Conocer esa edad que al final de los días nos va a dar la vida. ¿Sí? Ya no los quiero agobiar con tantas matemáticas, pero
El 17 es un número muy, es algo bien, bien increíble del 17. Cuando vemos el 17, por ejemplo, esto, una pirámide. Son 17 circulitos por 17 circulitos. Y si lo sumas, ¿cuántos te da? Son 17 más 16 más 15 más 14 más 13 más 12 más 11 más 10, hasta que llegas a uno. Este, 153 te da. Tienes una base de 17, sumas 17 y te da 153. ¿Dónde vieron ese 153? Cuando Pedro avienta la red al otro lado, 153. Cuando dices hijos de Elohim, 153. En hebreo. El que construyó el arca, se me olvidó el nombre, pero luego lo busca, también su valor numérico es 153. ¿Y qué es el arca? No el arca de Noé, el arca de la alianza. Y pues se llama Noé, ¿verdad? Yo me la sé. No, el arca de la alianza, uno de los, no recuerdo el nombre, se me fue ahorita, y lo traía ahorita, pero ya se me olvidó ahí. Él también, su valor numérico es 153. Creo que sí, él. Sí, gracias. Qué bueno que estudiaron. Bezalel también lo sumas y su valor numérico es 153. Entonces, ¿qué es lo que estaba construyendo Bezalel? El lugar donde Hashem iba a descender para hablar a su pueblo. Hashem mencionó el arca que construyes, donde están los dos querubines, ahí descenderá mi Shekinah y de ahí yo hablaré al pueblo. Cuando pescan los 153 peces, ¿cómo estaba pasando los discípulos? Habían pensado que Yeshua, sí, pensábamos que este era el Mesías, pero realmente no. Estaban desanimados. ¿Y qué pasó cuando vieron los 153? ¿Por qué vieron 153 peces? Si menciona el número, si menciona el número es por algo. Y 153 es igual que decir hijos de Elohim. Entonces, algo entendían, algún idioma hablaba, algo podían conectar ellos. Algo pudo conectar Pedro, que se emocionó. Porque le preguntó, Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Según la Torá, dos o tres dan testimonio de todo, ¿no? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? Yeshua le hizo las mismas 3 preguntas por las mismas 3 veces que lo negó. Entonces, este número es, ya luego, si le quieren estudiar ahí en matemáticas, es bien, bien, como que te vuelve loco. Sí, si pones los cubos, fíjate, Caprekar dice que anunció la existencia de números Harshad o números Niven, que son números que si tú los sumas, 153, y luego sumas cada uno de los números y divides esto entre 153, te da 17. ¿Sí? 1 más 5 más 3, 9. 153 entre 9 te da 17. Si multiplicas los cubos, uno por uno por uno, pues es 1. 5 por 5, 25 por 5, 125. 3 por 3 por 3, 27.
27 más 125. 152 más 1. 153. ¿Sí? Los factores del 1 al 5 te da también 153. El valor máximo que tienes es 5, el valor mínimo que tienes es 1. Si haces los factores se multiplican uno por uno, 2 por uno, 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, y te vuelve a dar 153. O sea, es un número bien extraño, que duele la cabeza, pero es un tan extraño que los antiguos, este es un anagrama, ¿se acuerdan de los números en romanos? ¿Sí? Algunos tienen calificaciones en números romanos, pero los números romanos, este es un anagrama Vixi que tiene los mismos valores. Y Vixi quiere decir he vivido y por lo tanto estoy muerto. Y eso lo ponen en las tumbas. ¿Sí? He vivido y por lo tanto estoy muerto. Si tú ves, esas son las palabras de Sab. Recordemos que Roma, ¿quién lo fundó? Un descendiente de Sab. Amalek está ahí. ¿Y qué dijo Sab cuando no quería la primogenitura? ¿Para qué la quiero si voy a morir? ¿Sí? Y es un número que los egipcios odiaban. Es un número que representaba la muerte. Son pitagóricos, odiaban el número 17 porque lo consideraban un obstáculo, porque cae entre 16, que es un cuadrado, y 18, que es un rectángulo. Entonces es como una figura que no coincide. Y si te pones a pensar, cae en medio de algo y es como un obstáculo. Si lo viéramos en los días de la semana, ¿quién tiene su oración en este día? El Islam. ¿Quién tiene la oración en este día? Cristianismo. Entonces está en medio y es considerado un obstáculo. Está en medio del domingo y está en medio del viernes y es considerado un obstáculo. Divertido, ¿no? Ok, entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Mashiach? Ya vamos a acabar, no me faltan. No, no, ya sí, vamos a acabar ya. Faltan 20 segundos. Una restauración. ¿Una restauración de qué? De todo lo que Hashem creó. Recordamos que al principio Hashem separó luz de las tinieblas, separó las aguas, separó la tierra de las aguas, creó la semilla y vino a dar orden a la vida, al nefesh, al alma. Todos los animales empezaron a respirar aquí, que es el respirar. Hay una letra que representa la respiración. ¿Cuál? La letra Hei representa el respiro, el aliento. Cuando a Abraham se le cambia el nombre, que se le agrega la letra Hei, Abraham. Tiene que ver con el aliento, con un cambio de estatus. Porque a Sara también se le cambió, se le agregó la letra. Si Sara significa reina. ¿Ni idea? Sí. ¿Por qué Labán? Labán, si significa blanco, ¿por qué era tan traicionero? Siempre que aparece el nombre de Labán, aparece dinero al lado. Siempre. Ve a Labán y hay algo de dinero. Nunca aparece solo. Siempre o hay pulseras, o hay borregos, o hay algo, o hay ídolos, hay algo. Pero siempre aparece Labán y hay algo. Pero no significa Labán blanco.
Esto me lo enseñó, yo no sabía, pero me enseñó mi maestra de hebreo. Yeraj es luna. Tienen la misma, se parece mucho a Tarej, que es el papá de Abraham. ¿Sí? Sara es la reina, pero la reina representando la luna. Todo eso tiene que ver con el culto de la luna. Labán es el masculino de Lebaná. Lebaná, cuando encuentras Lebaná en el Cantar de los Cantares, cuando habla de la luna, es una forma poética de hablar de la luna, la Lebaná, la blanca. Entonces, los nombres que ellos tenían era adoración a la luna. Milca, Milca es princesa. Princesa, hija de Sara, o la de la reina, pero adoración a la luna. Entonces, por eso vemos a Labán, que tiene que ver con la adoración de la luna. Raquel roba los ídolos. ¿De quién? De Labán. ¿De dónde sacó Labán ídolos? De Terah. Terah tenía ídolos, el papá de Abraham. En toda esa casa podemos ver idolatría. Bueno, así es. Por eso cuando le dice sal, ¿de dónde? Tu casa, tu tierra, tu parentela. Sal de ahí por la idolatría tan fuerte que había. Uno parece que dice, ay, Hashem lo sacó de aquí, de su casa, ¿cómo vamos a sacarlo de su familia? Pero si tenemos entendido de que lo que se hacía ahí era idolatría, necesitas salir de ahí para yo hablar contigo. Para la promesa que quiero hacer de ti, necesito apartarte de ahí. Y ahora tiene sentido. ¿Sí? Cuando le quitaron la túnica de colores y lo arrojaron a la cisterna, dice que la cisterna estaba vacía, no había agua. Rashi dice que no estaba vacía, que estaba llena de escorpiones, víboras. Y tendría sentido, porque si estás en el desierto, donde te duermes, los animales donde descansan, buscan lugares frescos. Y el lugar más fresco es debajo de una piedra grande o debajo de la tierra. Pero ¿qué es estar en un recipiente oscuro? Ausencia de Torah. Pero ahí trabaja, ahí lo que estamos viendo, el mensaje que está haciendo con José es que a partir de ahí va a trabajar Hashem. Hashem trabaja con la semilla, ¿dónde? La semilla la siembras afuera de la tierra. Ese es un hoyo, la entierras. A partir de ahí empieza a trabajar, a partir de ahí sale un nuevo árbol. Y si somos semejantes a los árboles, ¿a partir de cuándo Hashem nos hace una nueva creación? ¿A partir de que nos sacamos la lotería? A partir de empezar de cero. Comenzamos de cero. Y cada mañana es exactamente lo mismo. Cada mañana uno debe decir, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. Hashem permitió este día. Gracias por este día. Gracias por permitirme vivir en este día. Porque a ti te plació dar un día más a la humanidad y decidiste que yo sea parte de. Cada día es para estar agradecidos. ¿Verdad? Entonces, esta semana vamos a ver esto también. El panadero. Panadero con el pan. Entonces dice, hay algo profético entre el panadero y el copero. ¿Por qué uno muere y por qué el otro vive? Uno dice, bueno, pues murió porque le cayó una piedra o algo. No dice exactamente por qué, pero dice que ambos fueron llevados a, a la cárcel. Uno fue culpable y el otro no. Entonces, para uno hay una promesa y para el otro no. Me gustaba más el pan.
pan hace daño. Pero ambos dice que después de 3 días, ¿verdad? Uno vivir y el otro morir. Ok. En el espacio de los 6 milenios, ¿en qué tiempo se está desarrollando Joseph? Primer milenio, segundo milenio, tercer milenio, cuarto milenio. Sí, la historia que estamos viendo, lo que ocurrió hoy. Tercero, tercero. Y entonces, ¿después de cuántos días? Uno va para vida y otro para muerte. ¿Y para Shem son 3 días esto? ¿O no? Si eso está sucediendo aquí y después de 3 días, uno, dos, tres, uno vive y otro muere. ¿Quién es el que vive? El copero, el del vino. ¿Por qué? Ok. De acuerdo a lo que hacemos en Shabbat, en el recibimiento de Shabbat. ¿Qué es primero, el pan o el vino? El vino. El vino es primero. Hay una promesa por el vino. Yeshua dijo que no vuelvo a tomar del jugo de la vid hasta que venga en mi reino. ¿Y cuál es el reino de Mashiach? ¿Sí? Si Mashiach nos quisiera dejar, cuando él empieza el ministerio, y nos quisiera dejar claro lo que vino a ser, ¿cuál fue el primer milagro que hizo? Convertir el agua en vino. ¿Será para que nos embriaguemos o para qué? ¿O es una promesa de algo? Es una promesa de algo. ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Dónde estaba Shem? ¿Se paseaba sobre la faz del vino? Sobre la faz de las aguas. Y luego hay una promesa de llegar a las bodas del Cordero. ¿Dónde hizo el milagro Yeshua? En una boda. Entonces nos está enseñando algo que iba a suceder. Nos está enseñando la restauración que iba a ser. El agua, convertirla en vino. Pero realmente el mensaje no es para embriagarse, sino el mensaje es porque Hashem se paseaba sobre la faz de las aguas y una salvación. Al final de los días, una boda, un Mesías, un pueblo celebrando con vino. Las bodas del Cordero. Y para mí el mensaje es claro. Celebrar una boda y este es el plan de redención. ¿Preguntas? Se quedan pensando. Joseph pidió que se acordaran a quién cuando salieron los dos al copero. ¿Por qué? Porque yo iba a vivir el otro, ¿para qué te acuerdas de mí? ¿No? Obviamente, obviamente hasta que lo sacaron. Ahora, ¿de dónde se saca el vino? De la vid, cuando la temporada de uvas, según las fiestas. Sukkot, verano. Empieza a partir después del verano empiezan a darse las uvas. Yo sé que ahorita ya hay viñedos que hacen todo el año las uvas, pero sí, realmente hasta verano están sacando uvas. Hay de todo, pero normalmente son estas. Es la temporada de uva. Muy bien. Vamos a dejarle aquí. Termina la transmisión. Que el Eterno los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Tov.